para mí un porcentaje de ahorro muy positivo es más o menos ahorrar un 30% de tu renta. En algún minuto ya llegáis a tener un colchón que por lo menos te complementa tu estilo de vida de forma muy sana, que es alrededor de 10 años. Yo no he llegado a eso, pero ya veo resultados. Pucha, tengo propiedades, tengo inversión en Estados Unidos, inversión acá, pucha, wow, en solo 4 años. Por eso también digo que la educación financiera cambia las vidas de forma espectacular, porque hasta mis 32 no veía ni uno. Hoy hay oportunidades, hay que buscarlo obviamente porque todos dicen que tienen ofertas. Hoy día todo es Ujú. oferta. ¿Ah? Entonces, es como cuando yo nunca he estado en otros países, pero veo videos, o sea, he viajado, pero no he viajado a estos países donde como que hay puros puestitos y te ofrecen, y tú negocias todo el rato, pero siento que es como que así, es como que te tiran un precio y tú tienes que decirle al tiro, 2000 UF, 1500. No, pero es que no puedo, y hay que aprender a negociar. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Negocios Invertidos, programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. El día de hoy tenemos a Francisco Ackerman. Francisco es un destacado inversionista y bueno, una figura pública ya a esta altura. Así que voy a dejar un poco el espacio para que él nos cuente quién es él, cómo llegamos al día de hoy. Francisco, muchas gracias te puedo decir Pancho, ¿cierto? Sí, como tengo un montón de sobrenombres, así que no Bien. no hay Bueno, problema. famoso Pancho Ackerman. Así que nos gustaría saber de ti, cómo llegamos al día de hoy, quién eres un poco. Yo sé que la gente más o menos sabe quién eres tú, pero nos gustaría escucharlo de ti y quizá alguna anécdota de tu historia. Por supuesto, feliz. Bueno, soy varias cosas, pero me gusta partir normalmente soy papá, que me tiene muy contento hace harto tiempo, eso, de un hijo que tiene 2 años, de la Sofi que viene en camino, que está en la guatita, de 6 meses, van a ser en septiembre, marido, emprendedor, me gusta mucho el emprendimiento, por años trabajé ayudando a las empresas a emprender en el fondo en áreas de emprendimiento, porque eso es lo que hacía como emprendimiento corporativo hasta que me lancé yo solo, influencer, que hoy día soy conocido por esa palabra que algunos me encuentran rara, algunos sí la siguen, pero en verdad eso soy, o sea, me siguen más de 1 millón de personas y toman a veces decisiones en base a las cosas que digo, entonces es una responsabilidad gigantesca que uno tiene que ser muy moderado con lo que habla cuando tienes muchos seguidores. También podcaster, autor de libros. En mi caso tengo 2 libros que son mis guaguitas, que son estos dos, que se llaman, no se ven, Con peras e inversiones y Con peras y finanzas. Este es el primero que con mucha emoción se convirtieron en bestseller. Por lo menos el primero, más de 15.000 copias vendidas en un año. El segundo está recién partiendo, lleva 2 semanas y media, pero ya entró en el ranking de los más vendidos del Mercurio. Y lo mismo con el podcast, que el podcast está número hoy día, no sé, pero llegó a estar la semana pasada en el top 3 de podcasts más escuchados del país, a la par de Huevona que Crazy, Tomás va a morir, que son puros podcasts de ocio. ¿Y por qué Mm. lo menciono? ¿Y por qué no encuentro una anécdota interesante? Y puedo contar que la anécdota chistosa partí haciendo baile en TikTok, pero no funcionó. Pero ¿por qué me gusta y me emociona que pase eso? Más que por decir, hoy soy bacán. No, todos mis podcasts, así como ustedes están entrevistando gente, todos mis podcasts, mis libros, mis redes, se tratan muchas veces de enseñar cosas en simple, en básico, de educación financiera que cualquiera pueda tener acceso y de conectar también a las personas con expertos en materias que yo nunca voy a ser el experto, o quizás tendría que dedicarle mucho tiempo, pero difícilmente porque estoy con hartas cosas, desde la pega de ser papá ya es un tiempo que me Mm. importa mucho ocuparlo, a mi emprendimiento, que es mantener también obviamente a más de 25 trabajadores y eso implica también tener que tener foco pucha, son familias que al final Mm. dependen de que uno esté más o menos haciendo las cosas bien. Entonces, lo relevante de eso es que la educación financiera a mí me cambió la vida, mucho, 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 mucho. Yo era muy desordenado, me iba muy bien, trabajaba en capitalizarme como gerente con un sueldo de 2 millones que después se convirtió en 3 y aún así nunca estaba, siempre estaba al 3 y al 4 con la plata por mi exceso de mala gestión, básicamente, y de gasto. Entonces, cuando a mí me cambió la educación financiera, yo dije, pucha, esto debería estar en todos lados. Yo estudié ingeniería comercial y no lo pasé.
o si lo pasé no me interesó, quizás por la forma en que me lo hablaban, y yo estaba quizás en otra, que también pasa mucho, a veces los jóvenes estamos metidos en otras tonteras y no nos preocupamos de lo importante. Y dije, pucha, ¿cómo aportar en este mundo? Este mundo que tan árido, que normalmente se guarda para poquito, que si uno se juntaba a conversar con un gallo de un administrador a fondo, normalmente los administradores y todos los gestores entre ellos se entendían muy bien y todos terneados y todo, y hablando entre ellos en almuerzo en un idioma que es inentendible para alguien común. Eh, y obviamente la señora Juanita o cualquier nombre que uno se le ocurra, nunca entraba en esto. La educación financiera era de ricos, era de gente distinta a mí. Ese era como el pensamiento. Y por eso me emociona estar en los listados, como de rankings, que en el fondo las finanzas, top 3 Chile contra el ocio, o más que contra, en conjunto, porque el ocio también es importante, pero en conjunto, ocio, entretenimiento y educación pueden ir de la mano si se hace bien, porque la educación existe, ese es el punto que quería llegar. Siempre ha existido la educación financiera, pero explicada en difícil. Entonces, eso soy, educador financiero, influencer, papá emprendedor, accionista de empresas chiquititas, eso sí, yo soy más accionista tipo de startup, a diferencia de Pablo. A mí me gusta mucho el emprendimiento, por un tema, por suerte me está yendo súper bien económicamente, entonces me doy el lujo de poder apostar mi plata, porque al final el emprendimiento tiene mucho de apuesta, aunque suene raro y feo y la palabra, pero así es nomás. Uno o dos de cada 10 para ser exitoso y el resto puede pasar cualquier cosa, porque al final la startup es un papel que se le ocurre a un emprendedor que tú tienes que ver si va a funcionar y no hay números reales, mucho. Ujú. Pero me gusta mucho porque normalmente son el futuro, la sangre del país, siento que tienen cosas muy lindas. Pues, Francisco, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad que teníamos hartas ganas de tenerte de hace rato, así que qué bueno que pudimos concretar la reunión. Vamos a volver a tocar este tema de la inversión en emprendimiento. Es algo que nos habló Franco Martini en su minuto en la entrevista, que no es muy común, así que vamos a volver Ya, a tocar obvio. ese tema. Pero quisiera partir con el podcast, que al final se ha vuelto un poco, como tú dices, como el buque insignia quizás de las distintas cosas que hace. Súper popular, yo creo que hay muy poca gente que no conozca el podcast. ¿Cómo nació esa idea del podcast? Pues, si nos puedes contar un poco cómo surgió ese tema. De todas maneras, surgió porque yo aprendí en base a podcast. ¿No? Como que volví a aprender, no es que aprendí, pero nunca pesqué un libro después de terminar la universidad. Básicamente hacía mi pega todo el rato y cuando tuve esta crisis financiera, que si bien no fue una crisis muy profunda, pero a mí me golpeó harto el ego, en el fondo de sentirme como medio fracasado, estar fracasando en el fondo, tener 32 años y no tener plata para casarme fue como algo estoy haciendo mal. Y pensando, dije, pucha, ¿cómo aprendía yo? ¿Qué hacía bien en la U, en el fondo? Y me acordaba que yo si me sentaba en primera fila y escuchaba atentamente, me iba muy bien en las pruebas, y si yo me sentaba atrás, y nunca leía, muy malo para leer. Entonces dije, y lo mismo con los grupos de estudio, me juntaba con mis amigos y conversando de la materia, a mí se me quedaba pegada, pero si nos poníamos a hacer ejercicio, yo como que oh, me daba lata, me quedaba dormido, me dormía más temprano, como que me decían, Pancho, ya terminamos de estudiar. Entonces dije, a ver, escuchar. Y ahí empecé a averiguar y llegué a un podcast llamado Neurona Financiera, que lo recomiendo siempre, lo encuentro atómico. De hecho, el autor del podcast una vez me llamó para decirme, Pancho, hiciste que mi podcast en Chile estuviera en los top 10 porque es uruguayo, no es chileno. ¿Nah? Y yo hablaba todo el rato de este podcast para todos lados. Y fue tan grande el cambio, y el tipo aparte es súper humilde, un gallo que partió abajo, que comía fideos todos los días, que cero aparente, algo que por lo menos conmigo empatiza muy bien, versus los que andan mostrando los autos y las qué sé yo, y como que... Entonces, hacía mucha sintonía con mi estilo de vida. Y me volví adicto a este podcast. Lo escuchaba todos los días, media hora, una hora, mientras salía a caminar. Y básicamente cambiaron mis hábitos gracias, en parte gracias a eso. Ese fue como el pequeño motorcito. Entonces, cuando pasaron 3 meses, en marzo de 2020, yo dije, pucha, tengo que dar la mano de vuelta al mundo, como que me sentí como que afortunado que esto que es gratis me está ayudando mucho. Yo quiero hacer lo mismo, pero con el mundo inmobiliario, que ahí no era pera de finanzas todavía. Para ir a hacer los podcasts. Y dije, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a crear un podcast que tiene que ver con lo que yo sé, que es el mundo inmobiliario, donde yo creo que puedo aportar valor al mundo. Y creé el podcast Aprende de Inversión Inmobiliaria, pero lo creé
estaba como tú. Mi podcast era un cintillo y Zoom. Y después editaba yo mismo en Audacity, que es una aplicación gratuita para editar, Ujú. era todo gratis, básicamente. Y sin sponsor ni nada. Y lo pude mantener por harto tiempo, tuve 92 capítulos, le fue bien, llegó a la lista de los top 100 siendo un tema súper, súper de nicho, pues, inversión inmobiliaria. Pero era súper desgastante también. Y yo era bien. Hoy día me doy cuenta que no hay que hacerlo tanto. Hoy día los podcasts no los editamos mucho. En esa época yo me escuchaba cada capítulo, le cortaba las respiraciones, porque uno como le iba cortando. No, estaba como 3 horas por capítulo y eran 2 capítulos por semana. Y ahí nace. Entre paréntesis, me da risa porque nos pasó lo mismo. O sea, nosotros llevamos 6 meses y yo, claro, que a mí me toca la mayoría de las veces editar y lo mismo, al comienzo editaba cada cosa y, claro, después uno se Y da te das cuenta cuenta de que no que mientras importa. más natural, sí, es verdad. Sí, Que eso es quería muy loco. nomás. Pero es que es una historia bien parecida. Hay que darle. Si el tiempo te va, y al final va a llegar, va a llegar. Estoy haciendo, esto lo escuché en un audiolibro o en un podcast, no sé, que a mí me hizo mucho ruido, mucho eco, que decía como la metodología loss win, en vez del win-win, como que todos buscan el win-win, como oye, hagamos algo y los dos ganemos. Y el loss win era como el gallo que entrega valor nomás a la vida, así entrega, 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 y eventualmente igual llega. Pero no estoy pensando en el instantáneo ganar, ganar. Así como que, oye, te recomiendo solo si tengo un plan de referido. Sino que entrega valor y de repente se van a fijar en ti. Eso era como. Entonces, cuento corto, termino el podcast porque ya pasó el tiempo, mi señora estaba esperando a punto de ser mi hijo, yo estaba empezando a emprender, estaba mi empresa creciendo mucho, no tenía minuto, entonces, y esto no me generaba ni un ingreso, y ya con la familia creciendo, yo dije, "Put, ya necesito hacer cosas, estas 2 tardes que le dedico todos los días, o sea, 2 veces a la semana que diga, no puedo seguir. ¿Ya? Y así paré, pero siempre pensando en la idea de un podcast, me invitaron a un podcast que se llama Conexión Creativa. Y acá es súper importante, y lo menciono para los que estén escuchando, que quieran tener la mente abierta a oportunidades, que esto a mí me lo dio también, esto probablemente lo escuchas siempre, pero lo escuché en un podcast y empecé realmente a decir, hay que buscar, las oportunidades están todo el rato, pero uno no las ve, porque está pensando en pura wea, en puras tonteras. Entonces yo fui al podcast, me siento, hago la entrevista que me invitaron porque ella era más o menos influencer, chiquitito todavía, pero ya algo me conocían y qué sé yo, y era como el primero. Entonces, no sé, pues tenía 90.000 seguidores cuando no existían los influencers financieros. ¿Ya? Y ahí me dicen, a ellos les digo, chicos, oye, me encantó, ellos tenían todo lo que yo no, pues, un equipo, sillas, filete, un telón, todo, y yo les dije, ¿sabes qué? Tengo una idea. Me encantaría hacer un podcast de nuevo. Yo tenía uno, pero no tenía tiempo. Yo tenía que editarlo. Pero yo sí tengo alcance, tengo buen bla bla, puedo llegar a marcas y puedo ser el rostro oficial. ¿Por qué no hacemos algo? Asociémonos. Y al principio yo estaba en ese minuto como que con la lógica como que la plata me importa poco, así que vámonos 90-10. Ustedes 90, yo 10. Después me di cuenta que eso también es malo, uno tiene que valorarse. De hecho, pues lo cambiamos y ellos mismos me dijeron tonto. Porque me empezó a pasar que obviamente cuando una marca me decía, Pancho, te voy a auspiciar, elige a ti o al podcast. Igual era como, "Oye, van a llegar 100 lucas versus 1 millón. Igual uno necesita la plata, además si la familia está creciendo y tenía otras cosas. ¿Ya? Entonces, pero al final quedamos en un acuerdo 66-33 en el fondo. Ese fue el acuerdo. Y les dije, ustedes editan postproducción, todo el tema de este estilo, y yo por mi lado voy a hacer el rostro, los invitados y los sponsors. Eso es como la función. Y ahí nace Pera de Finanzas. Empezamos a meterle pino, ellos editaban muy bien, hacían los capítulos, o más que muy bien la edición, todo, y nace este podcast que le ha ido súper bien, y como siempre digo a la gente, constancia. Hay que hacer mínimo 30 capítulos para empezar a ver si es que un resultado. Palabras inspiradoras para que nos den ánimo. Y a todos también aquellos que están también en este mismo camino y comenzando este camino. Oye, Pancho, un poco para ir más a la médula, eh, cuando uno habla de vivir de las inversiones, primero Sí, la pregunta general.
¿Es realmente posible? Nosotros sabemos que es posible, pero ¿qué tan probable es llegar ahí dentro de un periodo determinado? Ya sea inversiones, ya sea a través de inversiones por acciones o inmobiliarias o otro tipo de inversiones. Sí, Y un poco, quizás, no es llevarlo, o quizás poner un símil a tu historia, porque yo sé que los tiempos van cambiando y no es la realidad del escenario de hoy en día no es lo mismo que hace 5 o 6 años atrás. Eh, ¿Cómo harías tú para poder un poco mostrarle a la persona que también quiere seguir este camino qué es lo que uno podría hacer como primeros pasos, primeras etapas? ¿Qué es lo que obvio. recomendarías tú para esta persona que dice yo de aquí a 5 o 10 años más quiero vivir de las inversiones? O que gran parte de mi ingreso sea de eso. Yo creo que es muy difícil, ¿ya? Muy, muy Mm. difícil. Conozco muy poca gente que lo hace. Yo no lo hago. No vivo de mi trabajo. Mis inversiones son un complemento, están creciendo de a poquito, pero por ningún motivo, o sea, no podría vivir de mis inversiones hoy día. Y los que conozco son contados con los dedos, y esos contados normalmente hacen unos sacrificios que yo no estoy dispuesto a hacer. A mí me gusta mantener un buen estilo de vida. Normalmente son gente que se reduce mucho, se mantiene reducido por harto tiempo, eh, calcula muy bien todos sus pasos, pucha, y está bien, porque obviamente es como las típicos, los club fire que se llaman en Estados Unidos, lo de Ujú. ser independiente financieramente antes de los 40, antes de los 30 incluso, así como que creen, entre más joven, tener esa mesada, mejor. Y para mí la vida, yo he ido cambiando. Antes yo como que pensaba en la libertad financiera porque obviamente es lo que escuchaba de los libros y de los podcasts de educación financiera como clásico, y hoy día yo he ido cambiando el concepto, y me gusta mucho más la tónica como del bienestar financiero, porque a mí me encanta trabajar aparte. Yo como que no me percibo como alguien que le voy a meter pino para armar un saco de 3 millones de dólares y vivir echado guata al sol. Me parece lo más fome que hay, y aparte eh, siento que es fome porque es como una ilusión no replicable, que puede alcanzar a alguna gente, pero por defecto es imposible para todos. Porque Ujú. el tipo que, oye, yo invierto en acciones, bueno, y si la empresa no tiene accionistas, no tiene trabajadores, no hay empresa. Mm. Entonces, no existe la libertad financiera para todos. No existe, y nunca va a existir. No hay manera, a menos que creen inteligencia artificial y nos dominen y hagan todo ello, y no creo que pase tampoco. O sea, En- un heredero, una familia de mucha plata y así todo igual uno tiene que hacer cosas, a pesar de que sí, uno es crea muy que... raro, es muy raro. Y de hecho, cuando uno ve a un heredero que no hace nada, ¿cuál es la percepción? Que es como Mm, basura. La gente le cae muy mal el tipo que hereda y no hace nada. Normalmente uno ve, oye, el gallo heredó, pero igual aprovechó la herencia y se hizo un MBA en Harvard y armó un emprendimiento y está ayudando, es medio filántropo, cualquiera sea la situación, pero claro. está haciendo algo. O Pero los cuando uno meten ve ese en los típico, directorios, los meten como a cosas, por último, sí, algo están haciendo. pero los que no hacen nada, Mm, como que nadie quiere ser eso. ¿Ya? Pero de que se puede, se puede. Solamente hay que ser metódico, disciplinado, pucha, probablemente postergar muchas otras cosas. Yo veo, no sé, pues a Álvaro López, que para mí es un ejemplo muy Ujú. bonito, pero él dice, son 13 años que se sacó la mugre, que pocas vacaciones, que emprendimiento más trabajo, harta hora. Y yo, por ejemplo, no sé, pues no pienso transar en darle ricas vacaciones a mi hijo, porque no, o sea, no quiero que después me recuerden como, oye, bacán, mi papá nunca nos sacó de vacaciones, pero es libre financieramente a los 50. No me interesa. Prefiero que vayamos a disfrutar, y si tengo la posibilidad de llevarlo a Cachagua, que es una playa que la digo a propósito porque hay gente que dice, "Ay, que se cree Cachagua", pero si pudiera y llevarlo, lo llevaría. ¿Ah? Mientras me mantenga en un estilo de vida que pueda vivir con no sé, 70% de mis ingresos, que esa siempre es mi meta. Es como que para mí un porcentaje de ahorro muy positivo es más o menos ahorrar un 30% de tu renta. Lograr ese hito de vivir con el 70% te va dando libertad a un ritmo que es súper interesante. En algún minuto ya llegáis a tener un colchón que por lo menos te complementa tu estilo de vida de forma muy sana, que es alrededor de 10 años. Yo no he llegado a eso, no he cumplido los 10 años, yo solo voy a cumplir 4 horas invirtiendo, pero ya veo resultados que antes no veía. Antes estaba pensando en cómo pago un anillo, y hoy día, pucha, tengo propiedades, tengo inversión en Estados Unidos, inversión acá, pucha, eh,
es como, wow, en solo 4 años. Mm. Por eso también digo que la educación financiera cambia las vidas de forma espectacular, porque hasta mis 32 Mm. no veía ni uno. O sea, veía el carrete, veía otras cosas y también lo pasé bien. Pero hoy día también lo paso bien, pero además tengo un colchón grande que me da cierta libertad. ¿No? Y una tranquilidad también mental Totalmente. de que también ayuda en el trabajo. Yendo también al tema de lo que tú dices, la educación financiera, una de las cosas, porque nosotros cuando partimos, sin querer ser autorreferente, pero cuando nosotros partimos con Ricardo este podcast, somos cero conocidos, ninguno es influencer de nada, y la verdad que le dimos y dijimos, mira, en el peor de los casos, nosotros vamos a aprender de los entrevistados y de la gente que vayamos conociendo en el camino. Que eso es muy Eh, bonito, ojo, yo aprendo sí. N de mi Mm. entrevistado, me encanta. Y esa es la pregunta a que quería llegar, porque a nosotros nos ha pasado, que también nosotros hemos ido aprendiendo muchas cosas de la gente que hemos ido conociendo. ¿Cuál quizás es el legado o la cosa que aprendiste? Si hay algo, un concepto o quizás un estilo de inversión, no sé, pero ¿qué fue lo más valioso quizás que has aprendido en estas entrevistas que le has hecho a gente de todo ámbito muy diversa? Ya. Son varias, pero y esto en la vida, y todos cambiamos constantemente, como que pasamos por etapas, como la gente que se lee recién a, a Tony Padre rico, Robbins, padre y como pobre. que, ¿ah? Bueno, que recién lee Padre rico, padre pobre. También, como que cree que, oye, no, es que tengo que ser activo, eso es lo principal, y si no hago activo soy tonto casi ya, y vivo la carrera de la rata, y entonces la gente como que pasa por temporada. Entonces, Mm. y mi temporada actual, que ya con los años, uno es partir, lanzarse. Todos tienen una historia que cuando lograron como oye, es que tengo que comenzar, más que pensarlo, planificarlo, no sé qué, no, hay que lanzarse. Así como usted, oye, no somos nadie, pero nos lanzamos y se lanza, y ya están probablemente encontrando su audiencia, eh, pucha, conociendo gente, aprendiendo, esos aprendizajes van a servir para otra cosa probablemente en el futuro, le arma redes de contacto, o sea, y así es como también cuando hay gente que dice yo no tengo red de contacto, bueno, con un podcast a mí ya tienen mi contacto. Y pasa, ¿cachai? Y no es que, no, es que Ricardo Márquez, obvio que conocía a Ackerman. No, Mm. nadie. Pablo, que no tengo el apellido. Mm. Obvio que no. Sí, entonces, uno es comenzar. El segundo, todos los entrevistados que he tenido, que por lo menos uno los ve como admirables, aprenden. ¿Ah? Y eso es muy bonito, porque da tesis en el fondo la importancia de que, como de querer constantemente tener mayor educación. ¿Ah? Y de verdad lo hace crecer. Y uno de repente, eh, cada uno tiene su estilo, ¿no? Depende de lo lejos que uno quiera llegar. Yo de repente escucho, no sé, pues, oye, Bill Gates se leía 60 libros mensuales, no sé, eran como cosas de loco, y probablemente es verdad, o al año, no me acuerdo cuánto era. Después yo entrevisté al cabro, a Ian Lee, que es una máquina en Chile, o sea, 23 años, tiene una empresa de más de 100 millones de dólares, y leía más o menos 10 libros mensuales, no, como 6 libros mensuales, ¿no? Y dije, ya, eso está en una liga que yo no estoy. Y no sé si quiero correr esa liga. Pero sí me da a entender que realmente la gente que está aprendiendo, leyendo, capacitándose, funciona. O sea, crece sí o sí. ¿Ah? Pero con hacer. Entonces, esos dos patitas son importantes. Aprenden, pero hacen. Porque también hay muchos profesores muy genios, pero genios para bla, bla, bla. ¿No? Entonces, hay que hacer. Tercer No que esa es la punto. teoría. No, sí, pues no cae en la teoría. El tercero, que me gusta mucho, eh, ahorra ayer. Como no importa el monto, todo, o sea, el 1%, el 0%, el 0,5%, lo que sea, pero parte. De verdad, así como también parte haciendo, parte ahorrando. Porque poca gente piensa en el futuro, cuesta mucho, porque es muy complicado. Uno se ve a sí mismo como alguien, como no eres tú de viejo, ¿ah? Es como decir voy a ahorrar para el de al lado, como el que estoy sentado, es como que, oye, estoy ahorrando para Pablo y para Ricardo, ¿por qué? Si son, no los conozco. ¿Ya? Lo mismo pasa con uno mismo cuando viejo, como quién es ese weón, quién es Francisco Viejo. Eh, y los problemas de las pensiones, o sea, la gente piensa a veces que es Chile, pero no hay país en el mundo que tenga resuelto las pensiones.
Mm, Y cada vez que alguien cree que está resuelto es peor porque no es que antes se pensaba que vivíamos hasta los 60, ahora hasta los 100 están todos fregados. Entonces a los 60 se jubilan, pero resulta que van a vivir 30 años más y la pensión era hasta 10 años más nomás, porque la muerte era No. estimada en 75, no sé. Entonces hay que ahorrar y hay que partir ya y crear el hábito. ¿Ya? Eso es lo importante. Y lo último, el cuarto punto, que yo diría que es de los mayores, eh, es un tema que tiene que ver, es como eh, el tema de ser positivo. Que suena como súper pachamámico, pero como y como no andar juzgando al resto, que cuesta mucho, ¿no? Porque uno es muy juzgón. Normalmente uno como que uno se da cuenta en cosas chicas, pero es como cuando uno sale a manejar y manejando son todos malos para manejar menos yo. mm, Y la vida funciona un poquito igual. Es como que, oye, yo soy influencer, son todos los influencers menos yo. Todos recomiendan que a todos les pagan menos y yo soy el más serio. Y así en muchas cosas. Y cuando me junto con estos entrevistados, que son gente seria, real, porque personas que han hecho emprendimientos con más de 1000 empleados, que eso no es sinónimo de éxito, porque ahí cada uno el éxito es bien personal, pero por lo general, jamás los he escuchado hablar mal del resto. Pucha, siempre aprenden algo de otro y si algo, y no son tontos, no es que uno sea ciego y como que, ay, todo es positivo, no, sino que es, oye, este gallo, pucha, hay cosas que no comparto, pero lo otro sí, ¿ah? ujú, Y a mí me pasó, ahí yo creo que por eso quizás estoy hoy día como el más grande financiero porque yo era así, ¿ah? Y me di cuenta como me hizo bien cambiar. Yo era de leer Kiyosaki y decir, oh, este weón es un pelmazo, anda, este weón ganó más plata por los libros que por las propiedades, pero que yo en verdad tenía 1000 propiedades, o sea, que es como que para qué, pero uno como que quería sentir, que es como, yo quiero bajar a ese gallo que se cree gurú y ni siquiera lo conozco, ni siquiera uno lo conoce, pero uno asume que él se cree gurú Mm. y es como que todos quieren bajar al otro para sentirse como, no sé, como satisfechos de que logré tirarle la piedra al otro. Y uno a veces hace lo mismo con su familia, juzga a sus papás, que por qué no lo hicieron bien conmigo cuando chico, y uno pasa jugando. Entonces, esa es la cuarta lección que a mí me ayudó mucho y la aprendo siempre de la gente. Los más grandes que conozco, siempre súper abiertos, súper humildes, eh, y uno podrá decir que tienen plata, sí, pero es que ahora la tienen. Muchos partieron sin tener mucho, especialmente hay un capítulo muy lindo que entrevisté a un señor que no tuvo nada de chico, que es muy raro encontrar eso, porque normalmente son generaciones para lograr ujú, este éxito financiero, por lo menos. Es muy raro pillar un Alexis Sánchez, no son replicables, ¿ya? En masa, por lo menos. Y este señor hizo eso. Es como el Alexis Sánchez, pero, pero un señor que emprendió y armó una empresa que le va muy bien y llegó a ganar 1 millón diario en los años 2002, ponte tú, que me imagino que hoy día serían como 4 millones diarios, no sé. Eh, y no tenía zapatos de niño. Entonces, él también súper abierto. Y oye, Francisco, y oye, qué bueno, ay, me encanta lo que están haciendo. Y siempre positivos. Entonces, eso me gusta mucho y lo he aprendido mucho de toda esta gente. Vamos a tomar entonces esas recomendaciones. Hacer, capacitarse, mantenerse educado, ahorrar y esta mentalidad positiva de no andar jugando tanto, algo más abierto, como dices tú. Oye, Pancho, un poco yendo más al tema de las inversiones. Bueno, ahí como te contaba Pablo, un poco, lo habíamos conversado un poco antes respecto de qué es lo que hace cada uno. Bueno, Pablo es más dedicado al tema de las acciones en Sí, bolsa, y yo un poco más cercano al tema inmobiliario. Vi hace poco un video que salió hace poco de Andrei Sokolov, de ese canal que tiene, que él recorre Santiago y revisa un par de barrios y los va haciendo guetos. comentarios. ¿Perdón? Los guetos verticales que se Claro, llama yo. eso, justo. Salió hace poco el video en su canal y te entrevistó y te preguntó respecto a este tema, porque uno confirmar efectivamente ese concepto que tú mencionas respecto de la minusvalía en el sentido de a veces cuando uno invierte mal, por estar ya sea mal informado o mal asesorado. eh, y si efectivamente confirmar que uno, el tema del rubro inmobiliario o la inversión inmobiliaria hoy en día hay que tomarla con pinza
Y lo otro, yendo a qué tipo de inversión quizás podrías recomendar el día de hoy, sin que esto sea una recomendación de inversión, sino que es más que Weón, nada, sí, sobre todo Cuidado, ahora cuidado, que ¿ah? sé, un ahora, saludo a los jefes, pero no es nuestra no. intención, sino que más que nada es como un lineamiento que uno quizás podría tener a futuro. Y justo llegar al tema de que nos interesa bastante el tema de la inversión en las empresas. Ya. ¿Cómo es todo ese escenario? Bueno, primero que todo, el tema de los guetos o la minusvalía, recuerden siempre, igual que la plusvalía, tiene que ver con factores externos que no son muy controlables. Entonces, hoy día, obviamente, hay gente que ve esto y mira y dice como, obvio, porque todo cuando pasa es obvio, pero en su momento no era obvio. Yo invertí en Estación Central. Tengo 2 departamentos, estoy feliz con ellos, probablemente me voy a demorar más de lo que yo pensaba en venderlo, pero esto es súper importante. Los inversionistas que realmente son inversionistas saben que existe algo que se llama riesgo. Y el riesgo quiere decir que no siempre te va a ir bien. Es muy raro que un inversionista, y nunca he conocido a un inversionista calificado, inteligente, que me diga como, no, yo invierto en activos altamente rentables de cero riesgo. Yo nunca he escuchado eso. Siempre, no, yo apunto riesgo, más plusvalía o, más, o caché mayor proyección, pero existen riesgos. Y el riesgo en la estación central en su minuto no se veía tanto. Uno al revés. Yo en la época que conocí estación central, era como flor de comuna. Las personas decían todos y al unísono. Todos los que vendían, todas las inmobiliarias, todos los clientes querían comprar. Entonces era como la niña bonita, era como al lado del centro, con hospitales, con universidades, y tenía todo para conjugar como una comuna que se veía de buen desarrollo. Cuando empezaron a aparecer los objetos, yo me acuerdo perfecto, porque para quien no sabe lo que es un gueto, porque quizá hoy día no está tan de moda el término, pero en esa época, para el 2016 más o menos, se hicieron famosos. Son estas famosas megatorres, que no por ser grandes son malas, que eso también hay que también Mm, diferenciar. sí, Hay países que tienen torres de 1000 departamentos y son un lujo, ¿ya? Sino que es el concepto que mezcla hacinamiento, mala calidad, abundancia, todo mezclado. Como, claro. es como el edificio desde, por así decirlo. Y aparecieron estas megatorres, ¿ya? Y uno no tampoco estaban recién construyendo, uno no sabía mucho lo que podía generar. ¿Y qué problemas se pueden generar dentro de las comunidades también? Claro. Obvio. Y eso además súmale, porque quizás uno no sabe, porque uno hoy día ve para atrás, pero quizás estas megatorres, sin estallido social, sin pandemia y sin guerra ucrania, o sea, sin nada de lo que ha pasado, en una de esas estarían bien abordadas, quizás estarían viviendo otro tipo de comunidad, no sabemos. ¿Ya? Entonces, Mm. por eso yo soy muy cauto en como que, oye, no, es que estos, los que vendían en esa época, obviamente los mismos edificios como tal, no voy a decirle inmobiliaria, yo creo que todo es cosa de buscar constructores de guetos verticales y uno la va a descubrir al tiro, pero esos de Frentón eran así, eran edificios que uno podía prever que iban a tener un mal porvenir, porque tenían muy, muy baja calidad en general, como que uno tenía. Pero cuando yo compré, y donde yo compré también vendí, porque a mí me gustaba mucho la comuna, eran edificios de buena calidad, y Monera Conquista, que tengo ahí varios, o sea, tengo uno de mío de esas, tengo amigos que compraron y están felices porque hay uno que le pone nombre a los departamentos, entonces sus 2 hijos, cada departamento un nombre, y él compró en esa época 1200 UF, ponte tú, y hoy día, pese a que está deprimido el sector, como eso están variando como 1008 usados. Si él quisiera venderlo, entonces, y sus hijos tienen 4 años y 2 años, entonces él me dice, Pancho, cuando tengan 18, ya me quedarán, no sé, 300 UF hipotecarios y valdrán, o sea, mínimo, no sé, 2500 UF, están pagadas sus carreras. Y él no pone ni uno, porque el no cubre el dividendo, todo perfecto. Entonces, ese es un punto que es súper importante. La minusvalía tiene que ver mucho con factores externos y lo que dijiste, Ricardo, que me gustó mucho, el tema de elegir bien, porque sí es verdad que también uno tiene que ser mucho más juicioso que antes. En la época que yo me metí en el mundo inmobiliario, prácticamente lo que uno comprara funcionaba. Era como que todo crecía, era como al revés, ¿por qué la gente no está Mm. metiéndose? Esa era la Claro. pregunta. De hecho,
Hoy día son más masivos los brokers y todo, pero en esa época no había. Y uno ¿por qué me metí a trabajar en esta industria y en la empresa que fue la pionera en el fondo en cómo hacerlo masivo? Fue porque yo compré ese sueño en el fondo y dije, bueno, vamos a cambiarle la vida a la gente. O sea, porque en mi departamento, que me compré en el 2014 me sobraban casi 80 lucas de arriendo de dividendo y mi sueldo era de un palo. O sea, de un día para otro creció mi sueldo un 8% y, y estaba creando patrimonio. Y dije, ¿cómo esto no lo puede tener todo el mundo? Esa era como la concepción y empezar a ofrecer esto. Y después se repletó, como todo en la vida, cuando algo se vuelve más o menos bueno, 350.000 oferentes, es una industria que es poco regulada también, los precios fueron subiendo y la gente sin conocimiento piensa que es como que todo fue artificial, pero si tú no ves las reformas que han habido en el mundo inmobiliario son groseras y miles y pueden tener muchas cosas positivas, porque son, no sé, po, pagarle la hora extra a los trabajadores, que haya una ley de ductos para que los edificios sean de mejor calidad y un montón de cosas, pero todos esos costos. Y la inmobiliaria hoy día uno las ve quebrando, y uno dice, no, es que creo que va a haber una burbuja. Es que no, la moneda baja un 20% y no tiene más margen y después tira la cadena nomás, quebró el edificio, O no porque no inventó más, tienen nomás márgenes, después. no tienen por dónde. Los Mm. usados quizás, porque en los usados hay gente que compró hace 10 años cuando las normativas eran más malas y tienen esos precios, pero hoy día es muy difícil. Y hay que elegir bien. Y ahí yo invito siempre a la educación. Por eso tengo este podcast Aprende Inversión Inmobiliaria, trato de hacer clases. Obviamente no soy filántropo, entonces casi todas mis clases vienen acompañadas. Yo hago muchos lanzamientos que se llaman, que es que trato de buscar un proyecto que me llame mucho la atención, que encuentre positivo. Por ejemplo, ahora en el Cyber yo lancé 3 proyectos con 3 monedas que me gustan mucho y yo me compré en 2 de ellos. Entonces, no es que compre siempre departamentos, para que no piensen que soy un latifundista, pero se dio que esto realmente está muy interesante. Mogul. Y eso lo acompaño de clases. Como que yo hago 3 clases gratuitas y después el que quiere ahí aprovecho a hacer un lanzamiento y en eso ahí donde yo, por ejemplo, gano plata, dentro de como de mis emprendimientos, uno es ese. ¿Ah? Y broker, yo trabajando, o sea, conociendo muy de cerca a todos, porque bueno, yo trabajé en Capitalizarme, que es el más grande, y de ahí nacieron muchos. La recomendación es que uno tiene que saber tiene que estudiar un poco. ¿Ya? Aunque yo he visto videos a veces de algunos brokers como que dicen, oye, pero mi profesión es como un doctor, no, tú no tienes por qué saber, yo soy el experto. Siempre tienen que saber, porque es una industria muy poco regulada. Capitalizarme yo la amo, me encanta la empresa, pero también se equivoca, también ha tenido proyectos que no son buenos, y es obvio, y pasa con todas. La industria inmobiliaria es muy inestable hoy día en este minuto. Hay inmobiliarias que quiebran de un día para otro y obviamente no te avisan. No es como que, oye, vendimos este proyecto, va todo bien, y en la inmobiliaria, no, estamos mal. No puedo seguir construyendo. Pero ¿cómo? Si son las mensas inmobiliarias con los mensos renombre. El mercado está mal, ¿no? Mm. Entonces, Oye, siempre uno tiene que revisar. Francisco, mira, en pos de tu tiempo, la verdad que nos encantaría, yo creo que seguir Pero vamos a tener que hablando hacer un contigo. segundo capítulo más Está táctico. buena, sí, está buena la entrevista, la verdad que súper, súper buena, pero en pos de tu tiempo, la verdad. Quería consultarte yendo antes de pasar a las preguntas cortas que nosotros siempre hacemos al final de cada capítulo. Quería consultarte yendo súper al grano. ¿Cómo es tú la inversión inmobiliaria hoy en día? Yo sé que de hecho, hemos tenido varios entrevistados que nos han comentado justo lo que tú dices, los costos, ciertas regulaciones que han hecho subir el precio de las viviendas, que el salario real de la gente no va en Bueno, sintonía con, no va, el aumento de tasas. Yo sé que quizás no es el ambiente ideal, pero por eso mismo te lo pregunto, ¿sigue siendo factible? Porque de repente pasa en las acciones, que es como cuando uno ve todo negro, hay veces que incluso es el momento para este es el meterse. momento que yo más he Eh, invertido, por lejos. eso Ya, te lo quiero consultar. sí. ¿Cuál es tu opinión En de la crisis industria hoy abundan día? oportunidades. En crisis abundan oportunidades, lamentablemente está duro, igual porque el financiamiento está duro, y el tema es que no sabemos si va a cambiar. La tasa uno piensa que va y se pega otra subida y otra subida, eh, y esperar que baje es como medio ilusionista, porque
Esas tasas del Banco Europeo, tasas negativas tuvieron en su minuto, imagínense, la gente pedía plata y le devolvían más, o sea, Mm, pedía plata prestada y tenía que ah, devolverle menos. Esto obviamente en los grandes institucionales, pero ujú, existió la tasa negativa, o sea, imagínense la locura. Hoy día eso ya no existe, o sea, antes la plata era gratis, por así decirlo. Yo ujú. creo que eso no va a haber mucho tiempo que no vuelva a pasar. Y no sé si vuelva a pasar tampoco. Después de toda esta gran crisis, yo creo que los países como que dijeron, no, no podemos vivir con Con los tanta deuda. Basilea, Basilea, yo creo que no, ya no, ya no te aguantan más eso. No, no aguanta, yo creo que no va a aguantar. ¿Ya? Entonces, Eh, hay oportunidades, hay que buscarlo obviamente porque al estar tan complejo el mundo escenario, el escenario inmobiliario, todos dicen que tienen ofertas. Hoy día todo es Ujú, oferta. ¿Ah? Entonces, es como cuando yo nunca he estado en otros países, pero veo videos, o sea, he viajado, pero no he viajado a estos países donde como que uno, hay puros puestitos y te ofrecen, y tú negocias todo el rato. Pero siento que es como que así, es como que te tiran un precio y tú tienes que decirle al tiro, 2000 UF, 1500. No, pero es que no puede, y hay que aprender a negociar. el regateo. Hay que regatear. O no, no nos guste, lo encontremos de mala clase. Es que no es de mala clase, es parte de. El que te vende no va a perder plata. Eso es lo que tenéis. Cuando uno regatea, la gente como que piensa por alguna idiosincrasia rara de que estáis haciéndole un daño a la otra persona. Quizás si fueran puras personas sin educación, que no entienden sus costos, pero créanme, con inmobiliaria sí maneja sus costos y no, Mm, y no le vaya a regatear para hacerlo perder plata. Eso no va a pasar. Entonces es importante encontrar, pero creo que está muy lindo para el que tiene liquidez, para el que tiene capacidad de crédito. Yo siempre importante, no traten de que su endeudamiento no supere el 25, que es lo que piden los bancos. Yo no soy muy fan del multicrédito ni del bono pie y todas estas como técnicas que ocupan los inversionistas más calificados, que para mí, a menos que seáis muy bueno con la gestión del riesgo y las deudas, yo prefiero crecer en base a mi renta. Yo todas mis propiedades mi renta aumentó, otra propiedad, mi renta aumentó, otra propiedad. Es mucho más lento, lo tengo claro, pero me siento mucho más tranquilo. más seguro. Mm. Pancho, se nos va acabando el tiempo, nos queda pendiente ahí el tema de las startups, pero lo dejaron para más adelante. Para pregunta al cierre, ¿algún libro o documental, película que quieras recomendar respecto al mundo de las inversiones? Yo sé que nos mencionaste el Neurona Financiera como podcast, pero igual también imagino que hay otros libros, dos sobre todo en particular, que son No, o sea, obviamente de los Pedro. míos, pero viene muy de cerca la recomendación. El Compera y Finanzas y Compera y Inversiones son muy lindos. Lo bueno es que les van a abrir puertas a muchos otros. En mi libro, de hecho, tiene un montón de códigos QR que te llevan a otros podcasts, a otros libros, para que uno complemente el aprendizaje. Y básicamente como que trato de guiar a las personas donde yo aprendí, que aprendan también, lo que considero por lo menos bueno. Pero libros que a mí me hayan marcado fuerte, va a depender de la situación que esté uno viviendo. En mi caso personal, yo tenía hartas trancas con la plata, como de pensar que la plata era como media sucia y ese tipo de cosas. Y a mí un libro que suena muy raro, pero en verdad era bonito, es Secretos de la mente millonaria, de Harv Eker. De verdad me ayudó mucho, ¿ya? El libro es más pachamámico, tiene cosas de economía y todo, más básicas, pero en verdad me ayudó mucho como a plantearme por qué tenía temas con la plata. Entonces creo que pues, si alguien está viendo eso, ese libro le puede ayudar mucho. Y un segundo libro que ya es un poquito más cabezón y de un autor que como que nadie lo puede ningunear, ¿ah? Se llama Un paso delante de Wall Street, de Peter Lynch, que encuentro que es un librazo y básicamente me gusta porque te habla mucho del sentido común. Es como ese libro, que el sentido común es el más común de los sentidos, algo así, pero te ayuda a Ah, entender que en verdad, aunque uno crea que es muy sofisticada cualquier tipo de inversión, en todo hay harto de sentido común y uno tiene que tratar de aplicarlo en la vida. Excelente. ¿Algún hobby o pasatiempo que tengas actualmente? Emprender, yo diría que me ocupa, es como hobby, Como pasatiempo y hobby. obviamente trabajo y todo, pero lo paso tan bien que se volvió es uno de ellos. Ya, poco pueden decir eso, qué bueno que tenga ese ánimo. ¿Cómo te pueden contactar, ya sea a través de redes sociales o a través de algún correo o algún sitio donde la gente que quiera saber más de ti o de tus productos que pueda también
llegar a esto? Principalmente en mis redes sociales, francisco.ackerman con CK y doble N. Ahí. En Instagram trato de contestar todo. No siempre lo hago porque me llegan hartos mensajes, pero es el lugar que estoy como más abierto a recibir mensajes. Y aparte en mi Instagram está mi correo electrónico, porque hay gente que lo cacha y gente que no, pero que me escriben por ahí a muchas personas. Normalmente me escriben para que les dé asesoría y a todos les respondo lo mismo, no hago asesoría. Para que si alguien se está preguntando, mi foco es la educación masiva, no la asesoría. Nosotros tampoco, por si acaso, ¿no? Para que se sepa. Dale, Pancho. Oye, muchas gracias por tu tiempo, por tu respuesta. Y bueno, más que nada por seguir haciendo crecer este conocimiento. Yo creo que cada vez somos más personas que estamos interesados en esto, lo cual es bueno. Y agradecer también en nombre de toda la comunidad lo que tú haces y lo que has hecho durante estos últimos años para que la gente llegue a la educación financiera y finalmente podamos todos mejorar nuestra calidad de vida. Finalmente eso De es lo que todas maneras, ¿no? buscamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, se pasaron y nada, les deseo el mejor de los éxitos, sigan metiéndole y van a pasarles cosas buenas seguro, sí. Así partimos todos, o casi todos. Hay gente que de repente tiene un colchoncito grande que le permite partir más, Me ha el holgado. estudio partir y todo, pero hay que partir, sí, como les dije lo Eh, primero. Gracias, Pancho, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. Así Ya, que porque estén nos bacán. estaremos viendo ahí un segundo episodio. Acá quedaron algunos temitas de emprendimiento, de quizás acciones, así que feliz de tocarlo en un siguiente episodio. De todas Muchas maneras, gracias, perdón ahí Pancho. por extenderme en la respuesta, que a veces soy No, apasionado. está bien, está bien. Chao, chao. Que estés muy bien. Chao. Ahí.